Ubicado en el valle de Bekaa, en Líbano, el antiguo sitio arqueológico de Baalbek alberga uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. En este lugar se encuentran los restos del Templo de Júpiter, un impresionante templo romano construido sobre una base de gigantescas piedras megalíticas. Lo que realmente desconcierta a los arqueólogos y científicos es la presencia de estos enormes bloques de piedra, conocidos como los trilithon, cada uno de los cuales pesa alrededor de 900 toneladas. La precisión con la que fueron cortados, transportados y ensamblados sigue siendo un misterio. Se cree que fueron extraídos de una cantera ubicada a 1,5 kilómetros del sitio, pero el método utilizado para moverlos y colocarlos con tanta exactitud desafía las capacidades de cualquier civilización antigua conocida. Aún hoy en día, con la tecnología moderna, sería extremadamente difícil replicar tal hazaña. El Imperio Romano, que ocupó y construyó muchas de las estructuras en Baalbek, era conocido por su ingeniería avanzada. Sin embargo, la construcción del Templo de Júpiter plantea muchas dudas. Los romanos solían documentar sus logros arquitectónicos, pero no existe ningún registro que explique cómo lograron manejar estas piedras colosales. Además, la grúa más poderosa que poseían en aquel entonces solo podía levantar hasta 60 toneladas, lo que hace imposible que hayan podido elevar bloques de casi 900 toneladas. Otra cuestión desconcertante es la precisión con la que estos bloques fueron colocados. El espacio entre ellos es tan mínimo que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre las uniones. Esta perfección no se encuentra en otras construcciones romanas, lo que sugiere que la base del templo podría ser mucho más antigua que la propia estructura romana. En la cantera donde se extrajeron estos bloques, todavía quedan algunas piedras inacabadas. Una de las más famosas es la llamada Piedra de la Mujer Embarazada, que pesa aproximadamente 1,200 toneladas. Aún está unida a la roca madre, lo que indica que el trabajo en ella fue abandonado antes de que pudiera ser transportada. En 2014, arqueólogos descubrieron otro bloque aún más grande, enterrado bajo la tierra, con un peso estimado de 1,650 toneladas, lo que lo convierte en el mayor bloque de piedra tallado por el ser humano. Otro detalle que ha desconcertado a los investigadores son las marcas en la superficie de estos bloques. Tienen cortes y patrones paralelos que se asemejan a las marcas dejadas por herramientas modernas de minería. Sin embargo, en la época en la que se supone que fueron talladas, no existía tecnología capaz de realizar estos cortes con tanta precisión. Estas mismas marcas han sido encontradas en otros sitios arqueológicos como Petra, Jordania, y la cantera de Yangshan en China, lo que sugiere que una antigua civilización, con conocimientos avanzados, pudo haber utilizado un método similar en distintos lugares del mundo. Dado que la tecnología para manipular estas piedras no encaja con ninguna civilización conocida, algunos investigadores han planteado teorías alternativas. Algunos creen que podría tratarse de una civilización perdida, anterior a los romanos, con un conocimiento avanzado que hoy hemos olvidado. Otros sugieren que se trata de restos de una época en la que los humanos tenían una fuerza y un tamaño superiores, como mencionan algunos textos religiosos e históricos sobre los Nefilim, o gigantes de la antigüedad. A pesar de las múltiples investigaciones, el misterio de los megalitos de Baalbek sigue sin resolverse. La combinación de peso, tamaño y precisión de estas piedras las hace únicas en el mundo y plantea una gran pregunta. ¿Qué civilización pudo haberlas construido y con qué propósito? Uno de los mayores enigmas arqueológicos de la historia se encuentra en Baalbek, Líbano, donde colosales bloques de piedra, cada uno con un peso de hasta 900 toneladas, forman parte de la base del Templo de Júpiter.
Lo que desconcierta a los expertos es que no existe ninguna evidencia de que los romanos, quienes construyeron el templo, tuvieran la tecnología necesaria para mover y colocar estas enormes piedras con los medios conocidos de su época. Las grúas más avanzadas del Imperio Romano tenían una capacidad máxima de carga de 60 toneladas, lo que hace completamente imposible que hayan podido elevar, transportar y posicionar con precisión bloques de 900 toneladas. Este hecho ha llevado a muchos historiadores y arqueólogos a cuestionar si los romanos realmente fueron los responsables de colocar los bloques en su lugar o si, en cambio, se aprovecharon de una estructura ya existente, construida por una civilización anterior y desconocida. Además de la enorme diferencia de peso, hay otro aspecto que hace que este misterio sea aún más intrigante: la precisión con la que los bloques fueron colocados. En construcciones típicamente romanas, se utilizaban técnicas como el uso de mortero o pequeñas uniones entre las piedras. Pero en Baalbek, los bloques están tan perfectamente ensamblados que ni siquiera una hoja de papel puede caber entre ellos. Este nivel de exactitud no es característico de la arquitectura romana y sugiere que una civilización con habilidades avanzadas en la manipulación de piedra pudo haber participado en su construcción. ¿Cómo se pudieron mover estos bloques sin tecnología moderna? Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna evidencia clara de que en el pasado existieran herramientas o dispositivos capaces de levantar y transportar piedras de tal tamaño. Sin embargo, hay varias teorías sobre cómo estos enormes bloques pudieron haber sido trasladados. Uso de rodillos o trineos. Algunos investigadores han propuesto que los antiguos constructores podrían haber utilizado troncos de árboles o trineos de madera para arrastrar las piedras desde la cantera hasta su destino final. Sin embargo, este método presentaría varios problemas. Primero, el peso extremo de las piedras haría que cualquier tronco de madera se rompiera bajo la presión. Segundo, la ruta desde la cantera hasta el templo no es completamente plana, sino que incluye terreno accidentado y elevaciones, lo que habría dificultado enormemente el arrastre de los bloques. Uso de rampas y planos inclinados. Otra teoría sugiere que los constructores podrían haber utilizado enormes rampas para facilitar el movimiento de las piedras. Sin embargo, para mover un bloque de 900 toneladas por una pendiente, se necesitaría una estructura masiva de tierra y madera con una pendiente extremadamente suave. La cantidad de materiales requeridos para construir una rampa de este tipo sería inmensa, y hasta ahora no se han encontrado restos de tales rampas en la zona. Uso de levitación acústica o magnética, teoría alternativa. Algunos investigadores han propuesto la idea de que civilizaciones antiguas podrían haber poseído conocimientos avanzados sobre la manipulación de frecuencias sonoras o campos magnéticos para levantar y mover grandes bloques de piedra. Aunque esta teoría es considerada poco convencional, existen relatos antiguos en diferentes culturas que mencionan el uso de sonidos o vibraciones para mover objetos pesados. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde esta posibilidad. Existencia de una civilización anterior con tecnología perdida. La ausencia de registros romanos detallando el transporte y colocación de los bloques ha llevado a algunos investigadores a sugerir que los romanos no fueron los constructores originales de la base del templo. Es posible que una civilización más antigua, con conocimientos avanzados en arquitectura e ingeniería, haya colocado los bloques y que los romanos simplemente reutilizaran la estructura existente para construir su templo. Descubrimientos en la cantera. Más preguntas que respuestas. En la cantera de donde se extrajeron los bloques, ubicada aproximadamente a 1,5 kilómetros del templo, aún se encuentran piedras inacabadas. Una de las más famosas es la
Piedra de la Mujer Embarazada, con un peso estimado de 1.200 toneladas. Este bloque nunca fue transportado ni colocado, lo que sugiere que algo interrumpió el proceso de construcción. En 2014, arqueólogos descubrieron otro bloque aún más grande, de 1.650 toneladas, enterrado bajo la tierra, lo que lo convierte en el bloque de piedra tallado más grande conocido en el mundo. Estos descubrimientos han llevado a nuevas preguntas. ¿Por qué fueron abandonados estos bloques? ¿Qué tipo de herramientas se usaron para tallarlos con tanta precisión? En la superficie de estas piedras se han encontrado marcas de corte sorprendentemente similares a las que dejan las herramientas de minería modernas, lo que ha generado más dudas sobre qué tecnología se empleó en su construcción. Conclusión. El misterio de los bloques gigantes de Baalbek sigue sin resolverse. No hay pruebas de que los romanos tuvieran la capacidad de mover y colocar estas piedras, lo que indica que los verdaderos constructores de la base del templo podrían haber sido miembros de una civilización aún desconocida. La falta de registros históricos y la impresionante precisión con la que fueron colocados estos bloques continúan desafiando el conocimiento convencional sobre la arquitectura antigua. Hasta que no se descubran nuevas evidencias, el enigma de los Trilithon de Baalbek seguirá siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. A solo 1,5 kilómetros del sitio arqueológico de Baalbek, en una antigua cantera, se han encontrado algunos de los bloques de piedra tallados más grandes del mundo. Estas enormes estructuras desafían la lógica y la comprensión de las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Entre estos bloques destaca la famosa Piedra de la Mujer Embarazada, que pesa aproximadamente 1.200 toneladas. Sin embargo, un hallazgo aún más sorprendente ocurrió en 2014, cuando arqueólogos descubrieron otro bloque enterrado, con un peso estimado de 1.650 toneladas, lo que lo convierte en el bloque de piedra tallado más grande conocido en la historia. Estos descubrimientos han generado un gran debate entre arqueólogos, historiadores e ingenieros. La pregunta central sigue siendo: ¿cómo se tallaron, movieron y planificaron estos bloques colosales en una época en la que no existía maquinaria moderna? El misterio de la Piedra de la Mujer Embarazada. La Piedra de la Mujer Embarazada, en árabe, Hajar al-Hibla, es una de las piedras talladas más grandes del mundo y se encuentra aún unida a la roca madre en la cantera. Su tamaño ha asombrado a expertos durante décadas, ya que su peso supera con creces la capacidad de cualquier tecnología antigua conocida. Lo más intrigante es que el bloque parece haber sido abandonado durante su extracción, lo que sugiere que hubo un problema en su transporte o que los constructores decidieron no utilizarlo. Algunas teorías proponen que el bloque era demasiado grande para ser movido con las herramientas disponibles, mientras que otras sugieren que un evento desconocido pudo haber interrumpido el proceso de construcción. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay evidencia clara de por qué este colosal bloque nunca fue transportado. El bloque de 1.650 toneladas, el mayor descubrimiento. En 2014, arqueólogos del Instituto Alemán de Arqueología hicieron un descubrimiento aún más impactante. Un bloque de piedra aún mayor, parcialmente enterrado bajo la cantera. Con un peso estimado de 1.650 toneladas, este es el bloque tallado más grande conocido en la historia. Lo que hace que este hallazgo sea aún más enigmático es que su forma sugiere que también estaba destinado a ser transportado y utilizado en la construcción. Esto lleva a una pregunta crucial. Si los antiguos canteros tenían la capacidad de mover bloques de 1.200 toneladas,
¿Por qué no pudieron mover este? Algunos investigadores creen que los constructores subestimaron el peso del bloque, lo que hizo que el intento de transporte fuera inviable. Otros sugieren que el templo nunca llegó a completarse según el diseño original, lo que llevó a la cancelación del traslado de las piedras más grandes. ¿Cómo se tallaron y movieron estos bloques? El método exacto que usaron los constructores para extraer y tallar estas enormes piedras sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que los antiguos constructores usaban herramientas de cobre o bronce para dar forma a la roca caliza. Sin embargo, estas herramientas no serían lo suficientemente fuertes para cortar con la precisión observada en los bloques de Baalbek. Otro misterio es el método de transporte. Entre las hipótesis más comunes se incluyen rodillos y trineos de madera. Se ha propuesto que los bloques fueron colocados sobre trineos de madera y arrastrados con la ayuda de cientos o miles de trabajadores. Sin embargo, el peso extremo de estos bloques habría requerido un número inmenso de personas y una organización logística casi imposible para la época. Rampas gigantes. Otra teoría es que se usaron enormes rampas de tierra o piedra para trasladar los bloques hasta el sitio de construcción. Sin embargo, para mover una piedra de 1.200 a 1.650 toneladas, se necesitaría una rampa de un tamaño descomunal, de la que no se han encontrado restos. Técnicas de flotación o levitación desconocidas. Algunas teorías más especulativas sugieren que civilizaciones antiguas podrían haber utilizado técnicas avanzadas de levitación, acústica o magnética para mover estos bloques. Aunque no hay evidencia que respalde esta hipótesis, algunas leyendas antiguas mencionan la posibilidad de que sonidos o vibraciones pudieran haber sido utilizados para mover grandes piedras. ¿Quién construyó los bloques de Baalbek? Existen tres posibles explicaciones sobre el origen de estos colosales bloques. Los romanos. La teoría oficial sugiere que los romanos, que construyeron el templo de Júpiter, fueron quienes tallaron estos bloques. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las grúas romanas solo podían levantar hasta 60 toneladas, lo que hace poco probable que pudieran mover piedras de más de 1.000 toneladas. Una civilización más antigua. Otra teoría sugiere que los romanos solo reutilizaron una estructura ya existente, construida por una civilización anterior con conocimientos avanzados en arquitectura. Algunas evidencias sugieren que los cimientos de Baalbek son mucho más antiguos que la estructura romana. Una tecnología perdida. Una posibilidad más controvertida es que una civilización avanzada, con una tecnología perdida en la actualidad, pudo haber sido responsable de estos bloques. Algunas culturas antiguas hablan de civilizaciones desaparecidas que poseían un conocimiento superior en ingeniería. Conclusión. Los enormes bloques de la cantera de Baalbek, especialmente la piedra de la mujer embarazada y el bloque de 1.650 toneladas, siguen siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. La falta de evidencia de herramientas adecuadas, la ausencia de registros históricos detallados y el desafío logístico extremo de mover estas piedras siguen dejando muchas preguntas sin respuesta. Hasta que no se descubran nuevas evidencias o se logre replicar la hazaña con la tecnología antigua conocida, el misterio de los bloques de Baalbek continuará intrigando a historiadores y científicos de todo el mundo. Uno de los aspectos más intrigantes de los colosales bloques de piedra en Baalbek son las marcas de corte paralelas que presentan. Estas marcas no solo son sorprendentemente precisas, sino que también se asemejan a los rastros dejados por herramientas modernas utilizadas en canteras industriales.
Lo más desconcertante es que marcas similares han sido descubiertas en otros sitios antiguos alrededor del mundo, incluyendo Petra, Jordania, y diversas canteras en China. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que las civilizaciones antiguas pudieron haber utilizado una tecnología avanzada desconocida para tallar, dar forma y extraer estos bloques. Si esto fuera cierto, cambiaría por completo nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de las culturas antiguas. ¿Cómo se produjeron estas marcas? La forma en que fueron talladas estas enormes piedras sigue siendo un enigma. Las marcas en los bloques de Baalbek no coinciden con los patrones tradicionales de herramientas manuales como martillos y cinceles de cobre o bronce, que eran las herramientas convencionales en la antigüedad. En cambio, parecen haber sido creadas con algún tipo de herramienta de corte que podía realizar cortes largos y rectos con precisión milimétrica. Entre las hipótesis sobre cómo se pudieron haber generado estas marcas, se encuentran sierras de gran tamaño con cuchillas metálicas. Algunos investigadores sugieren que los antiguos constructores usaron sierras gigantes con hojas metálicas, posiblemente de hierro o incluso de un material desconocido, para cortar la piedra con gran precisión. Sin embargo, en la época en que se cree que se construyó Baalbek, no hay evidencia de la existencia de sierras de este tipo, y las herramientas de hierro conocidas no habrían sido lo suficientemente resistentes para cortar bloques de más de 1000 toneladas. Uso de agua y arena para el corte. Otra hipótesis sugiere que se pudo haber utilizado un sistema de corte con agua y arena abrasiva. Algunos métodos modernos utilizan esta técnica para cortar piedra sin necesidad de una cuchilla física. Pero se desconoce si las civilizaciones antiguas tenían la capacidad de aplicar este principio a gran escala. Herramientas de ultrasonido o vibración. Una teoría más especulativa propone que se usaron vibraciones de alta frecuencia o ultrasonido para debilitar la estructura de la piedra y hacer cortes precisos. Aunque esta tecnología existe en la actualidad, no hay evidencia de que civilizaciones antiguas la hayan desarrollado. Sin embargo, algunas leyendas sugieren que los antiguos egipcios y otras culturas usaban sonidos o vibraciones para mover y cortar piedra. Similitudes con Petra y canteras en China. Uno de los aspectos más interesantes es que estas marcas de corte no son exclusivas de Baalbek. Se han encontrado patrones de corte similares en Petra, Jordania, un sitio arqueológico famoso por sus impresionantes estructuras talladas en roca, y en varias canteras en China. Petra, Jordania. En Petra, los templos y tumbas excavados en la roca presentan cortes extremadamente precisos y simétricos, muy parecidos a los de Baalbek. Al igual que en Baalbek, no hay evidencia clara de cómo los antiguos nabateos pudieron haber realizado estos cortes con herramientas convencionales. Canteras de China. En China, en lugares como la cantera de Yangshan, se han encontrado marcas de corte que también parecen haber sido hechas con herramientas de gran precisión. Estas marcas presentan el mismo patrón de líneas paralelas que se observa en Baalbek y Petra, lo que sugiere que se usó una técnica de corte similar. El hecho de que estos patrones de corte aparezcan en sitios arqueológicos separados por miles de kilómetros ha llevado a algunos investigadores a plantear una pregunta intrigante. ¿Podría haber existido una tecnología global avanzada en la antigüedad que fue olvidada con el tiempo? Teorías sobre una tecnología perdida. Ante la falta de explicaciones satisfactorias, algunos investigadores han sugerido que civilizaciones antiguas podrían haber tenido acceso a una tecnología avanzada que hoy se ha perdido. Las principales teorías incluyen una civilización prehistórica avanzada,
Algunos creen que pudo haber existido una civilización tecnológicamente avanzada mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. Esta civilización podría haber desarrollado técnicas de corte de piedra que luego fueron olvidadas tras algún evento catastrófico. Conocimiento avanzado transmitido entre culturas antiguas. Otra posibilidad es que las antiguas civilizaciones intercambiaran información sobre técnicas de construcción y corte de piedra. Esto explicaría por qué vemos marcas de corte similares en sitios de diferentes continentes. Intervención de una tecnología desconocida. Una teoría más controversial es que estas civilizaciones recibieron ayuda de una fuente externa, ya sea de una civilización perdida o incluso de origen extraterrestre. Aunque no hay evidencia concreta que respalde esta idea, algunos investigadores la consideran una posibilidad debido a la magnitud del enigma. Conclusión. Las marcas de corte en los bloques de Baalbek, que se asemejan a las de herramientas modernas, siguen siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Su similitud con las marcas encontradas en Petra, Jordania, y en antiguas canteras de China, sugiere que pudo haberse utilizado una tecnología avanzada, desconocida en tiempos antiguos. A falta de pruebas concluyentes, los expertos continúan debatiendo sobre cómo se lograron estos cortes tan precisos y si existe una conexión entre estos sitios arqueológicos. Hasta que no se encuentren más evidencias, el enigma de las marcas de corte en Baalbek seguirá desconcertando a historiadores, arqueólogos y científicos. El misterio de Baalbek y sus gigantescos bloques de piedra ha generado diversas teorías a lo largo de los años. Mientras que la arqueología tradicional atribuye la construcción del sitio a los romanos, muchos investigadores y entusiastas han cuestionado esta explicación, sugiriendo que una civilización antigua con conocimientos avanzados pudo haber sido la verdadera responsable. Algunas teorías más especulativas incluso mencionan la posibilidad de gigantes, seres con capacidades sobrehumanas o intervención de inteligencias desconocidas, basándose en textos antiguos y mitologías de diferentes culturas. Sin embargo, hasta la fecha, no existe evidencia definitiva que confirme ninguna de estas hipótesis. Primeras civilizaciones perdidas con conocimientos avanzados. Una de las teorías más aceptadas dentro del ámbito de la arqueología alternativa es la existencia de civilizaciones avanzadas que existieron antes de las culturas conocidas y que desarrollaron una tecnología superior a la que oficialmente se atribuye a la antigüedad. Según esta teoría, estas civilizaciones habrían dominado técnicas de construcción y manipulación de piedra que se han perdido con el tiempo. Esto explicaría cómo se pudieron haber transportado y ensamblado bloques de hasta 1.650 toneladas sin la maquinaria moderna. Algunos ejemplos de civilizaciones misteriosas que podrían haber tenido este conocimiento incluyen la Atlántida. Platón describió una civilización avanzada que desapareció en una catástrofe. Algunos creen que su tecnología pudo haber influenciado culturas antiguas, Mu y Lemuria. Mencionadas en diversas tradiciones, estas civilizaciones habrían existido en el Océano Pacífico y podrían haber poseído conocimientos avanzados en arquitectura y energía. Los predecesores de Sumeria o Egipto. Algunos investigadores creen que las civilizaciones mesopotámicas y egipcias heredaron su conocimiento de una cultura anterior más avanzada. Si bien estas teorías son intrigantes, no hay evidencia arqueológica sólida que confirme la existencia de estas civilizaciones. 2. La hipótesis de los gigantes en la construcción de Baalbek.
Otra teoría que ha circulado en torno a Baalbek es la de los gigantes, seres de gran tamaño y fuerza mencionados en numerosos textos antiguos y tradiciones orales alrededor del mundo. Por ejemplo, en la Biblia se habla de los Nefilim, una raza de gigantes que supuestamente habitó la tierra en tiempos remotos. Textos sumerios, como los mitos de los Anunnaki, también mencionan seres de gran tamaño con habilidades extraordinarias. Algunos creen que estos gigantes pudieron haber sido los constructores originales de Baalbek, utilizando su fuerza sobrehumana para mover y colocar los enormes bloques de piedra. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia física de la existencia de gigantes que pudieran haber realizado tal tarea. Tercera, la posible intervención de seres con capacidades sobrehumanas. Otra hipótesis más especulativa es que la construcción de Baalbek no solo se debe a humanos antiguos, sino que hubo una intervención externa de seres con capacidades sobrehumanas o incluso de origen extraterrestre. Los partidarios de esta teoría argumentan lo siguiente: precisión extrema en el corte y ensamblaje de los bloques, algo que sería difícil de lograr con herramientas primitivas. Similitudes con estructuras megalíticas en otras partes del mundo, como las pirámides de Egipto, las de América Latina o las ruinas de Pumapunku, en Bolivia. Mitos y leyendas que hablan de dioses o maestros constructores, que podrían haber sido visitantes con tecnología avanzada. Autores como Erich von Däniken han propuesto que estos seres podrían haber sido extraterrestres que interactuaron con civilizaciones antiguas, ayudándolos a construir monumentos que desafían nuestra comprensión actual. Sin embargo, esta teoría no tiene respaldo en la comunidad científica, ya que no se ha encontrado ninguna prueba contundente de la presencia de seres no humanos en la antigüedad. Cuarta, explicaciones convencionales y el límite de la evidencia. A pesar de estas teorías, los arqueólogos e historiadores tradicionales sostienen que los antiguos romanos fueron los responsables de la construcción del complejo de Baalbek, utilizando métodos como rampas, poleas y mano de obra masiva. Si bien es cierto que el transporte y ensamblaje de bloques de 900 a 1.650 toneladas sigue siendo un misterio, la falta de evidencia tangible sobre civilizaciones avanzadas, gigantes o seres sobrehumanos hace que estas hipótesis sean consideradas más como especulaciones que como hechos comprobados. Conclusión. Las enormes piedras de Baalbek continúan siendo un enigma para la arqueología y la historia. Las teorías sobre civilizaciones perdidas con conocimientos avanzados, la existencia de gigantes o la intervención de seres sobrehumanos han capturado la imaginación de muchas personas, pero no han sido confirmadas con evidencia concreta. Mientras no se descubran pruebas definitivas, la verdadera historia de Baalbek seguirá siendo uno de los grandes misterios del mundo antiguo. A pesar de los estudios arqueológicos realizados en el sitio de Baalbek, Líbano, aún persisten grandes incógnitas sobre el origen de sus impresionantes cimientos. En particular, el Templo de Júpiter, una de las estructuras más monumentales del mundo antiguo, se asienta sobre una base compuesta por enormes bloques de piedra que desafían la capacidad tecnológica de las civilizaciones conocidas. Los bloques de los cimientos, conocidos como el trilitón, pesan aproximadamente 900 toneladas cada uno y están ensamblados con una precisión sorprendente. Lo más intrigante es que no hay registros claros sobre quién construyó originalmente esta base, ni cómo lograron mover y colocar piedras de tal magnitud sin el uso de maquinaria moderna. Un desafío técnico para la antigüedad. La ingeniería romana es ampliamente reconocida por su sofisticación, y muchos historiadores atribuyen la construcción del templo a los romanos en el siglo I después de Cristo.
Sin embargo, hay un problema clave con esta teoría. Las grúas romanas más avanzadas solo podían levantar entre 50 y 60 toneladas, lo que hace imposible que hayan movido bloques de casi 1000 toneladas con la tecnología que conocemos. Además, a solo 1,5 kilómetros del templo, en una cantera antigua, se encuentran aún más bloques colosales, como la piedra de la mujer embarazada, que pesa unas 1200 toneladas, y otro bloque enterrado de 1650 toneladas. Esto plantea la pregunta: ¿cómo se transportaban estas piedras si ni siquiera se llegaron a mover algunas de ellas? Hipótesis y misterios. Sin resolver. Existen diversas teorías sobre el origen de los cimientos. Algunos investigadores sugieren que pudo haber una civilización anterior a los romanos, con un conocimiento de ingeniería perdido con el tiempo. Otros han planteado hipótesis más especulativas, como la posible intervención de gigantes o incluso de civilizaciones avanzadas desconocidas. Las marcas de corte halladas en estos bloques, similares a las que se encuentran en Petra, Jordania, y en canteras de China, han llevado a algunos a pensar que se utilizó una tecnología de construcción aún no identificada. Hasta el día de hoy, el método exacto utilizado para mover y ensamblar estos gigantescos bloques sigue siendo un misterio, convirtiendo a Baalbek en uno de los enigmas más fascinantes de la arqueología.